Buenas tardes a todos los asistentes. al- Vamos a presentar al doctor José Pedro Rodríguez Ayllón. Em, Él ha sacado una licenciatura en matemáticas por la Universidad Mayor de San Andrés. Es ingeniero electricista en la Universidad San Simón, doctor en matemáticas en la Universidad de Houston, Estados Unidos, y hoy nos va a brindar una conferencia. Por favor, doctor, eh, puede presentar y puede iniciar la conferencia. Ya pueden ver la presentación, ¿no? Sí, sí, doctor, puede iniciar nomás. Muchas gracias. Buenas tardes, disculpen la demora. Este día voy a exponer las relaciones entre las Convolutional Neuronal Network y Convolutional Sparse Coding. Primero les voy a dar un poco de la introducción de lo que vamos a ver en esta presentación. En esta presentación vamos a ver una introducción a las redes neuronales artificiales, que es una Artificial Neuronal Network, que son las Convolutional Neuronal Network y el Convolutional Sparse Coding. También vamos a presentar la relación que hay entre ellas y vamos a ver algunos resultados en representación de unicidad y estabilidad en las Convolutional Sparse Coding y en las Neuronal Network. Y también vamos a mostrar las condiciones como les digo, ciertas condiciones de estabilidad y vamos a ver qué es eso, qué es el concepto de sparsity. Bueno, primero, ¿qué son las Artificial Neuronal Networks? No sé si habrán oído hablar del surgimiento de la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales, que se utilizan para hacer análisis de datos. Bueno, en realidad las Artificial Neuronal Networks son un conjunto de neuronas artificiales. ¿Y qué es una neurona artificial? Es una unidad que, como muestra el texto, trata de modelar el funcionamiento de una neurona natural. Una neurona natural, por ejemplo, vienen varias señales eléctricas que entran a través de unos terminales llamados dendrite, son procesados y después el resultado, las salidas son otras señales eléctricas que se van por el axón terminal de la neurona. De la misma manera, una neurona artificial recibe ciertos estímulos o ciertos números de entrada, los procesa y produce una salida. Entonces, como ya habíamos visto, cómo opera la neurona artificial, dado un vector en RN, donde cada valor XY representa cierta intensidad o señal, esta ingresa a la neurona. Después se realiza una suma ponderada y se le añade un término teta. Esta suma ponderada, saben que es un producto interno, ¿no?, de este vector X con los pesos W1 a Wn. Y después se aplica una función no lineal. Generalmente, los tipos más utilizados de esas funciones no lineales son la función sigmoid y la función ReLU. O sea, ¿qué tratan de hacer estas funciones no lineales? Tratan de modelar, por ejemplo, la sigmoid, la intensidad. Por ejemplo, una neurona natural no produce una intensidad infinita, un voltaje infinito de señal, pero una neurona natural, o sea, una neurona natural no produce una señal no acotada, ¿no?, un voltaje muy grande, sino que está acotado. Es lo mismo, esta función sigmoid trata de modelar eso, y esta función ReLU tiene otro tipo de aplicaciones donde trata de sacar números no negativos. Ahora, ¿qué es el Deep Feed-Forward Neuronal Networks? Entonces, estos son los ejemplos más comunes de neuronas artificiales. Se le dice feed-forward porque la información fluye en una sola dirección. Por ejemplo, va de X1 a XP. Este círculo de aquí que ven, la primera neurona recibe de X1 a XP todas esas entradas, realiza la suma ponderada y le añade el término de sesgo o bias y saca un resultado Z1, lo mismo la siguiente neurona. Y en este tipo
de redes neuronales no hay realimentación, o sea que de esta neurona no puede ir a una neurona en una capa anterior. Vamos a ver cómo es su modelo matemático. Fíjense, o sea, cada neurona tiene un producto interno, ¿verdad? Del vector x1 a xp con los pesos w1 a wp. Entonces, esta salida puede ser interpretada como una multiplicación de una matriz, y eso es lo que es. Entonces, esta es la definición, su modelo matemático. Si tenemos los enteros L, D y N1 hasta NL, una función phi de RD a Rn sub L dada por esta expresión, donde cada FL es una transformación afín de Rnl-1 a Rnl, definida por la expresión X, que multiplica a la matriz WL más el término de sesgo. Cada W y J de esta matriz asocia el nodo J de la capa L-1 con el nodo I de la capa L. Si volvemos más adelante, por ejemplo, este W11 asocia este nodo 1 de la capa 1 con la entrada 1. El W12 asocia la entrada 1 con el nodo 2, y así sucesivamente va avanzando. El término B sub LI es el término de sesgo o bias, como se le representa en inglés, y ρ representa la función no lineal, que puede ser la ReLU o la sigmoid. Hay más tipos de funciones no lineales que se utilizan, pero estas son las más comunes. Después, L representa el número de capas que tiene la red neuronal, que nos da una idea de la profundidad, y por eso muchas veces a esta parte de las redes neuronales se le dice deep learning, por la profundidad que tiene. Van aumentando más capas a las redes neuronales. ¿Cuál es el objetivo de una red neuronal? El objetivo de una red neuronal es aproximar una función f asterisco. O sea, una red neuronal es una función que recibe el parámetro x y este parámetro teta. O sea, si nos fijamos nuevamente, la función neuronal f de x, phi de x, no solo depende del valor de x, sino también de estos valores de los w sub l y de los b sub l, que los representamos a través de su parámetro teta que le llamamos. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Lo que se trata de hacer es aprender o hallar estos parámetros WL, B sub L, de tal manera que la función phi x de teta sea una aproximación de una función f asterisco x. Y entonces, ¿cómo se aprende sus parámetros? Ahí vienen los conceptos de optimización. Por ejemplo, ¿qué es una función costo? El problema se reduce a reducir la distancia entre los valores que nos da la red neuronal, phi de x de teta, y el valor de verdad o ground truth o el label que se llama de la función que se quiere aproximar. O sea, ¿qué se hace? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tarea de clasificación y tenemos, las X pueden representar imágenes. Por ejemplo, imágenes que te diga si un paciente tiene cáncer o no. Y el Y puede representar 0 sin cáncer, 1 con cáncer. Entonces, se tiene una gran cantidad de imágenes donde usted sabe la imagen, y si tiene cáncer o no, es su valor, es de verdad 0 o 1. Entonces, ese 0 o 1 se introduce ahí y la imagen se introduce a la red neuronal. Entonces, lo que se trata es de minimizar el valor que saca la red neuronal, sea lo más parecido a lo que sacaría la función. Y este símbolo de aquí que ven, muchos deben estar familiarizados, es el símbolo de la norma que nos da la noción de distancia. O sea, no siempre se utiliza la distancia euclidiana, ¿no? Por ejemplo, también se utilizan otras nociones de distancia, como por ejemplo el cross entropy, o bueno, que sería, no sé, la entropía cruzada, que nos da una diferencia de cuánta información o la distancia entre dos distribuciones de probabilidad, que más que todo se utiliza para las tareas de clasificación. O por ejemplo, estos datos pueden estar contenidos en un cierto tipo de variedad donde sea otra su noción de distancia. Entonces, lo que tratamos de hacer es ajustar
los parámetros de teta, o sea, estos valores de W sub L y B sub L, de tal manera que esta noción de distancia sea mínima. O sea, ese es un problema de optimización. ¿Qué aplicaciones tiene? Como les dije, por ejemplo, una red neuronal, puedes introducir una imagen tomográfica, te la puede procesar y, por ejemplo, te puede indicar, te puede dar una distribución de probabilidad y te puede decir si una persona tiene Alzheimer, tiene la demencia vascular o tiene otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, una de las aplicaciones más frecuentes es la clasificación. Otras aplicaciones, aparte de la clasificación que, por ejemplo, se tiene, son la segmentación de imágenes, reducción de ruido o regresión, que también se lo puede hacer. O sea, ya vas reemplazando la típica regresión lineal por una red neuronal que te puede tratar de aproximar otro tipo de funciones. Vamos a ver un ejemplo de segmentación, por ejemplo, que se trata de hacer son las células astrocyte, que recién ha adquirido una especie de atención, porque se cree que estas células tienen cierto tipo de comportamiento en la regeneración del tejido del cerebro. Por ejemplo, en algo que he trabajado, que les muestro, es en tratar de segmentar, por ejemplo, aquí lo que yo recibo es la imagen y este es el ground truth o dónde está la célula, y lo que trata de hacer la red neuronal es, viendo solo esto, trata de reconstruir dónde está la célula astrocyte. Esa es la tarea de segmentación. Entonces, para entrenar la red neuronal, tú necesitas la imagen y el ground truth o label de cada caso, de cada ejemplo, y mejor si tienes más, ¿no? Porque mientras más se alimenta, puedes ir optimizando mejor. Ese es su proceso, pero también a veces, bueno, esto de aquí no está aún estudiado, es más que todo prueba y error lo de las redes neuronales. Muchas aplicaciones tratan de basarse en lo que ha funcionado anteriormente. Todavía no hay un marco teórico firme para esto. Muchas cosas se las hace a prueba y error, por ejemplo, el número de capas, esas leyes que les dije, o por ejemplo, cuántos nodos tiene cada capa, generalmente se hace de manera artesanal, a lo que yo pude leer, ¿no? Bueno, otros deben tener sus técnicas. Algunas personas hacen, por ejemplo, el análisis, el principal component análisis, el componente de análisis principales, que se basa en la decomposición de valores singulares para ver qué datos se analizan y ver más o menos cuál es la dimensión real de esos datos, y mediante eso tratar de seleccionar cuántos nodos tiene cada capa en una red neuronal. Cosas de ese estilo más o menos tiene esas técnicas, pero no hay así nada escrito en piedra, no está nada probado, son cosas empíricas, ¿no? Ahora, ¿qué son las Convolutional Neuronal Network? Las Convolutional Neuronal Network son un tipo especial de redes neuronales, que esa es su matriz, W, que se hace la multiplicación matricial, es una matriz que le llaman en ciencias de la computación de convolución, pero en realidad no es la convolución que conocemos, sino que es el cross correlation, que les voy a mostrar más adelante. Pero, ¿en qué consiste? O sea, tienes un vector de entrada y realizas lo que en ciencias de la computación le dicen la convolución, pero es el cross correlation, y le añades el término de sesgo o el bias, que siempre le ponen. Después se le aplica una función no lineal, punto a punto, o sea, pointwise, punto a punto, en cada salida de cada capa le aplica la función no lineal. Y de manera frecuente hay una tercera operación que se llama el pooling. O sea, más o menos una red neuronal de convolución. El pooling lo vamos a ver más después, pero esta primera parte quiero que vean. O sea, ¿qué pasa? El primero se le aplica a la entrada una matriz de convolución. Después se le añade el término de bias. Después la función no lineal, que se le aplica punto a punto. Otra vez se le aplica la siguiente capa, se le aplica la matriz de convolución, el término de sesgo, y después la función no lineal. Por ejemplo, esta sería una red neuronal de convolución de 2 capas. Más o menos la matriz de convolución tiene esta forma.
Por ejemplo, tratas de a cada vector de entrada X se le multiplica por esta matriz E de convolución, donde tiene M1 filtros de tamaño N sub 0. O sea, ¿qué quiere? Es decir, que a cada vector de entrada estás tomando como como una muestra de tamaño N sub 0, M1 muestras de tamaño N sub 0, y esas muestras las vas tomando, vas desplazando a un lado, a un lado, a un lado, hasta que abarcas todo tu vector X. Y después le sumas el término de Bayes. Y lo mismo a la salida del ReLU, le vuelves a aplicar M2 filtros de tamaño N1, M sub 1. Entonces va incrementando. Entonces, esta es la forma que tienen las matrices de convolución. Si se fijan, ya son menos términos. En cambio, en una red neuronal convencional, en una Deep Feed Forward Neuronal Network, por ejemplo, tendrías que entrenar todos los términos de la matriz, pero aquí solo son N sub 0 por M sub 1. Ahora, ¿qué es el pooling? El pooling, por ejemplo, cuando tú tienes una imagen, tienes ciertos valores, lo que haces, por ejemplo, es agrupar de A4 de A4, y, por ejemplo, seleccionas el máximo. Un criterio es seleccionar el máximo o el promedio. ¿Y qué haces? Con el pooling lo que haces es reducir la dimensión o el tamaño de los datos que estás manejando. ¿Qué ventajas tiene esto? Reduce la carga computacional, o sea, ya necesitas menos de estos valores para entrenar, para realizar el proceso de ajuste, y reduces lo que se llama el sobreajuste. No sé si vieron en regresión lineal una curva, o en regresión una curva está sobreajustada cuando funciona bien para los datos con los que ha sido entrenada, pero para otros datos externos no. Y ese es un concepto que se hace en lo de Machine Learning. Por ejemplo, cuando tú recibes ciertos datos para entrenar una red neuronal, lo que haces es dividir tus datos. Una parte vas a entrenar y otra partecita no la utilizas para el entrenamiento, sino que cuando tu red ya está entrenada o ajustada, utilizas los datos que nunca has visto para poder evaluar esa red. Y el overfitting pasa que cuando la red tiene unas pérdidas mínimas con los datos de entrenamiento, pero después no funciona bien con datos que nunca ha visto antes. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente concepto, que es la representación, que es el sparse representation. Bueno, este concepto de sparse lo puse en el Google Translate y dice escaso. Bueno, se parece un poco, pero no sé. Disculpe si no sé la traducción adecuada, pero ¿de qué se trata? Muchas veces, en muchas aplicaciones, por ejemplo, en tu celular, cuando tú guardas datos, no se guarda la imagen entera, sino que se la lleva a un sistema de representación, cosa que te ocupe una cantidad mínima de espacio, ¿no? Ese es el concepto de compresión. Por ejemplo, queremos escribir un vector en Rn como la multiplicación de una matriz D y un vector ρ, donde D es una matriz de Rn por Rm y ρ es un vector de Rm. Este M generalmente es mucho más grande, pero digamos, este vector ρ tiene una cantidad no ceros, de entradas no cero, mucho más pequeña de lo que tendría X. O sea, ¿qué queremos hacer? Queremos recuperar o queremos tener la representación donde este término, este término E gamma que ven aquí, tenga la cantidad más pequeña de entradas no cero. O sea, ¿qué significa este símbolo de norma con este subíndice 0? Esto nos cuenta la cantidad de entradas no cero. Entonces, el problema P0 es de encontrar la cantidad es de encontrar un vector gamma que tenga una cantidad de entradas no cero lo más pequeña posible. Y su equivalente es el problema con la norma L1. Este es un problema que le llaman en Compressed Sensing. Bueno, no sé si la traducción es detección comprimida.
el cual trata de reconstruir de una manera eficiente señales de sistemas lineales, donde, disculpe, aquí me equivoqué, es donde m es mayor que n. O sea, pero ¿qué se requiere? La condición es que la cantidad de vectores o de entradas no cero de la matriz E gamma sea mínima. Ese es un problema de representación de señales. ¿Y por qué utilizamos la norma L1 y la no, y que es su equivalente de la 0? O sea, dice P1 es la forma convexa del problema P0. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí en este gráfico se muestra esto. En la figura tenemos una bola LP y su intersección con el sistema de gamma igual a X, que es la solución al problema. Para la izquierda se ve cuando P es igual a 1 y para la derecha cuando P es igual a 0,7. Disculpen, aquí fue un error de transcripción. Y a medida a que P va bajando, se va aproximando a 0, es más o menos que va quedando solo los ejes coordenados. Entonces, ¿qué queremos? En un problema de optimización, si el problema es convexo, la solución es única, ¿no? Eso se trata de hacer, y además puede ir y converger. O sea, cuando no hay convexidad, por ejemplo, en esos puntos máximo local, mínimo local, se puede quedar atrapado un algoritmo de optimización, por ejemplo, el algoritmo de gradiente conjugado. Entonces, por eso es que este problema de encontrar la cantidad, de encontrar un vector E gamma que multiplicado por d sea X y gamma tenga la cantidad mínima de entradas no cero, es equivalente a tratar de minimizar la norma L1 de este vector E gamma. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Esto más que todo viene de los trabajos de Compress, viene de los trabajos de Compress Sensing. Lo que se trata es de realizar la minimización. ¿Y por qué se suma estos términos? Bueno, no sé si vieron en optimización cuando se suma estos términos, su factor beta es lo que se conoce como la regularización. ¿Qué hace la regularización? Por ejemplo, cuando tratan de hacer regresión cuadrática, más o menos, no sé si se fijaron, cuando se añade el término de regularización, la matriz, a los autovalores se les añade este término beta, y este término beta puede hacer que los autovalores de la matriz A más I beta, que sería su equivalente, sean no negativos y por tanto el problema sea convexo. Entonces, en la teoría del Compress Sensing, estos problemas tienen el P0 y el P1 tienen las siguientes soluciones. Tienen H beta por D transpuesta por X o S sub beta D transpuesta por X, donde H beta de Z es el hard thresholding y S beta de Z es el soft thresholding. O sea, thresholding es como el umbral. O sea, a partir de cierto valor se puede descartar o aceptar cierto tipo de datos. Ahora, vamos a ver que esto es equivalente a resolver un problema de representación no negativa. Este mismo vector X puede descomponer el vector gamma en positivos y negativos, donde gamma P y gamma N tienen entradas no negativas. Y esto admite una representación sparse o escasa. O sea, sparse se refiere a la cantidad mínima de entradas no cero en este nuevo sistema de representación D y menos D, con el vector gamma P menos gamma N. Y nuevamente se vuelve al problema de optimización, donde este gamma tiene que ser mayor o igual a 0. Ahora fíjense,
el problema del soft thresholding con esta restricción de que todo tiene que ser positivo, se vuelve en el máximo entre z menos beta o 0, que es la función ReLU de z menos beta. Ahora, ¿cuál es la relación entre el Convolutional Sparse Decoding y las Convolutional Neuronal Network? Bueno, cuando ustedes hacen la representación de un vector en este sistema, este otro vector E gamma 1 puede representarse en otro sistema y así sucesivamente. Entonces se tiene un algoritmo de representación, dado que se ingresa el vector, se ingresa las matrices D que se conoce como los diccionarios y el operador de thresholding y los thresholding o umbrales. Entonces, ¿qué hace el proceso? Al vector X le asigna el gamma sub 0 y variando de 1 a k, al vector gamma sub i le asigna el thresholding de la transpuesta de D por el vector gamma de la anterior iteración hasta que consigues el X y su salida, los gamma sub i, que sería su representación. Entonces, fíjense, cuando tienes el gamma sub 1, sería el operador thresholding, o sea, X por la entrada, por la matriz D1 transpuesta por el operador thresholding, después otra vez por la matriz D2 por el operador thresholding, que es lo mismo que en una red neuronal se aplica la multiplicación de la matriz W1 por X más el término de bias. Aquí, en el Convolutional Sparse Encoding, el término de bias viene aplicado por este beta 1. Si se fijan, aquí, menos beta, aquí, y este beta 2, donde las multiplicaciones prácticamente son las mismas. Ahora, ¿qué es el Convolutional Sparse Coding? Bueno, si se fijan, ese problema que hemos visto, cuando en un sistema hay más incógnitas que ecuaciones, la solución puede no ser única, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando le ponemos la restricción de que tenga la cantidad mínima de entradas no cero? ¿Es única esa solución? Bueno, es única cuando este término, cuando la cantidad de entradas no cero es menor que un medio 1 más 1 sobre el mu sub d. ¿Qué es el mu sub d? O sea, de esa matriz D o el diccionario, las columnas se consideran como el sistema generador de esa representación. Y el mutual coherence nos da una idea de cuán próximo es a un sistema ortonormal. Por ejemplo, si D fuera una matriz ortonormal, o sea, si sus entradas fueran ortonormales, el producto interno de DI transpuesta por DJ sería 0, ¿no? Entonces, pero generalmente cuando M es más grande que N, ya el mutual coherence ya no es 0, ¿no? Entonces, esa noción nos da el mu sub D de cuánto se aproxima a ser un sistema ortonormal. Entonces, ¿qué se hace? Como se trabaja con grandes cantidades de datos, entonces puede que no ocurra que se cumpla esta condición. Lo que se hace es trabajar por parchecitos. ¿Qué quiere decir eso? Que al vector de entrada se lo divide en muestras, o sea, eso es el término de sampling, muestras, y esas muestras son las que se le aplican las técnicas de sparse encoding. Por ejemplo, a este vectorcito, a la matriz se le multiplica, o sea, se toma cierta parte, cierta restricción, y esa matriz se le conoce como patch o muestra. Entonces, ¿qué se hace? Este XY es la muestra del vector XRN grande y es el yésimo parche o muestra de la representación n-dimensional y el omega es el parche extraído de la matriz D. Entonces, gamma sub i contiene todos los coeficientes de las columnas de omega que contribuyen a x sub i. Y se introduce este nuevo concepto del máximo de los gamma sub i
de esta norma sub 0? Bueno, esta norma L sub 0 no es una norma en sí, porque, por ejemplo, no cumple la condición de homogeneidad. Si le multiplicas a un vector que tiene, por ejemplo, dos entradas no cero, su norma sub 0 sería 2. Si le multiplicas por 3, ya no sería 6, sino que su norma no cambia, ¿no? No es homogénea, así que no es una norma, pero se le da esa, pero en ciencias de la computación no son tan formales. Esto viene más de conceptos de ciencias de la computación, manejan esa notación. Y tenemos el problema P sub 0 gamma, que consiste en minimizar el máximo de la cantidad no cero de estos parches gamma sub i, tal que D por gamma sea el vector X, o si lo prefieren, cuando hay un término de error, por ejemplo, este E puede representar ruido, que generalmente se considera eso en aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, les entra ruido, ¿no? Vamos a ver algunas pequeñas definiciones, porque ya vamos a entrar a los teoremas principales. Si tenemos una señal Y, que sería X más C, y un conjunto de diccionarios de convolución, estos de I, y vectores gamma y epsilon, definimos el problema de deep coding en encontrar estos vectores gamma sub i, tal que gamma sub i menos 1 menos di gamma sub i sea menor o igual a este error E sub i, y este gamma sub i este acotado sea menor o igual que este lambda sub i, donde gamma sub 0 sea este vectorcito y. Y lo mismo, o sea, aquí que queremos encontrar la representación. Si tenemos un conjunto de señales XJ, o sea, se le dice globales porque no se consideran los parchecitos, y sus correspondientes labels. ¿Qué serían estos labels? Sería esta su representación gamma sub i. Y una función de pérdida L y un vector E gamma, definimos el Deep Learning Problem. O sea, el problema ahora es de aprender los diccionarios. O sea, que si tenemos las representaciones gamma sub i y tenemos los vectores X, o sea, estos H, X, EJ serían los gamma sub i. Entonces, el problema ahora es de hallar los diccionarios. O sea, se puede hallar la representación o los diccionarios dependiendo de lo que tengas. Y aquí vienen los resultados teóricos que les quiero mostrar. El problema de la unicidad dice que si hay una señal que satisface el problema del Deep Coding Problem, o sea, este propio problema de aquí, que tiene esta subrepresentación y estos diccionarios, es un conjunto de diccionarios de convolución, dice, con sus mutual coherence de sub de D sub i. Entonces dice que si los parches satisfacen esta condición, entonces lo que encuentres estos gamma sub i, esa solución es única. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si una señal X es introducida a una convolutional neural network, que resulta de un conjunto de valores de activación para cada capa, o sea, esos valores de activación de cada capa van a ser únicos siempre y cuando estas matrices de las neuronal networks satisfagan estas condiciones que muestra el teorema, su equivalente en el convolutional sparse en el convolutional sparse encoding. Si tienen dudas, no sé, disculpen, es que creo que el tiempo no me va a dar. ¿Hola? Hola, doctor. Puede seguir nomás si quiere o si gusta. Y no sé cuánto le falte para la conferencia, pero no se siente presionado. No hay, por así decirle, otro exponente después de usted, digamos, ¿no? Usted vea lo pertinente para continuar o ir a la ronda de consultas. Ya. Bueno, eso es lo que nos quiere decir. O sea, que si en el sistema de convolutional sparse encoding se satisface ciertas condiciones, entonces la representación es única. De la misma manera, como vimos más adelante, ¿dónde está? Voy a regresar. Aquí, si se fijan, el convolutional sparse coding, su operación es prácticamente la misma que una convolutional neuronal network. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las representaciones, que si estos
gamma sub i son únicos bajo ciertas condiciones, entonces estos valores intermedios que produce la red neuronal van a ser únicos, siempre y cuando se cumplan estas condiciones, que de estas matrices las cumplan las de la neuronal network. ¿Sí se entiende? Eso es lo que nos trata de decir. Ahora vamos a ver en lo que es ahora la condición de estabilidad. ¿Qué quiere decir eso de estabilidad? Que si tú le metes una pequeña perturbación, la salida no va a variar mucho de lo que era la salida sin la perturbación. Y de la misma manera nos dice que si introducimos una señal que tiene cierta decomposición y es contaminada por un ruido que es acotado, y resolvemos el deep coding problem, o sea, estos gamma sub i, ¿qué nos dice? Que si estos parchecitos, que si los gamma sub i, que si estos parchecitos satisfacen esta condición con el mutual coherence, entonces el gamma sub i menos el gamma sub i sombrerito, donde gamma sub i sombrerito es la solución del deep coding problem, van a estar cercanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que este gamma sub i que tiene ruido va a estar próximo a la solución sin ruido, siempre y cuando la solución sin ruido cumpla estas condiciones. ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando se hace una neuronal network, por ejemplo, en problemas de clasificación, y las neuronal network lo han demostrado, que si, por ejemplo, le metes esta imagen, te puede decir si es un león o un perro. Si, por ejemplo, le metes distorsiones, las neuronal network con una gran precisión, te dicen si es un perro o no. O sea, eso nos quiere decir, o sea, estos resultados teóricos que dicen que tiene estabilidad el Convolutional Sparse Coding, también se traducen a las Convolutional Neuronal Network. Y lo mismo, este otro teorema de estabilidad que tenemos aquí, que dice que si tenemos este tipo de decomposición y donde tienes el máximo y el mínimo de cada descomposición de una señal, y si se satisfacen estas condiciones, también también cuando tengas una perturbación, la representación de la perturbación no se va a alejar de la representación real. Eso era lo que les quería mostrar, y esta es la bibliografía. Esto es lo que me llamó la atención, porque yo estoy viendo la manera también de representar las redes neuronales con sistemas de tensores. Ya no me dio tiempo para preparar esa parte de la presentación, pero digamos, esto es lo que se está viendo ahora. Grupos como Facebook, como Google, utilizan harto lo de las neuronal network, hasta tienen sus propias páginas web y librerías. Por ejemplo, este es de Facebook, PyTorch, es la librería en Python de las neuronal network que la desarrolla Facebook. Y yo les digo, así fuera de broma, no tengan cuentas de Facebook, porque todas las imágenes que suben no es que de a gratis las tienen ellos, ¿no? Es que, ¿dónde está ahorita unas imágenes? Les quiero mostrar. No es que de a gratis las tienen ellos, sino que las imágenes que ustedes suben a Facebook, ellos las utilizan para entrenar sus redes neuronales. Por ejemplo, este ejemplito por ejemplo, clasificar si son hormigas, abejas, hormigas, o sea, lo que hace la neuronal network es tratar de hacer, por ejemplo, este tipo de clasificaciones. Tú puedes ir, entrenar, ver estos códigos, y por ejemplo, cuando tú subes tu imagen a Facebook, subes varias imágenes, Facebook aprende a reconocerte, ¿no? O también en Google, por ejemplo, cuando tú haces patrones de búsqueda, le vas alimentando de datos, y eso es lo que hacen en sí, ¿no? Tienen de Google, su librería es la TensorFlow, de Facebook es PyTorch. Bueno, no sé si tienen alguna duda, consulta, he tratado de ajustarme al tiempo y disculpen la tardanza. ¿Aló?
Sí, y vamos a iniciar con la ronda de consultas. Si algún participante tiene alguna duda o alguna consulta para el doctor, por favor, siéntase en libertad de hacerlo. Creo que no. Bueno, una vez más, gracias, doctor, por la conferencia brindada. No sé si quiere dar unas últimas palabras. No, si quieren les paso la presentación y ahí tienen la bibliografía, pueden leer, les puedo pasar por el chat, creo que se puede compartir, ¿no? Si quieren se bajan, ya está. Ya, muchísimas gracias, doctor, por la No conferencia, creo que por la que no puedo asistencia. Todo compartir eso. adjunto, Ya, no me deja compartir, solo me da el enlace, pero quieren ya. el De archivo. todas formas, lo voy a, no sé si me lo puede, como hemos tenido un poco de problemas, ¿no? Técnicos, me lo pasa y lo voy a tratar de A compartir. Edgar Arellano Sí, le pasó. sí, sí, por favor, si es que se puede. De todas formas, como le digo, lo voy a tratar de enviar a todos los participantes, ¿no? A ver, a Edgar Arellano ya le envié, Ya, ya la ya, tiene. muchas gracias, doctor. Como le digo una vez más, por la conferencia y por haberse brindado tiempo para el mismo. Bueno, no sé si tienen más dudas o eso es todo. Eso sería todo, doctor, si es que no hay más dudas o algo. Y bueno, no, hasta una nueva oportunidad. Esperemos que nos acompañe en una siguiente versión y bueno, que le vaya bien, ¿no? Vamos a cerrar esta conferencia. De todas formas, como le digo, agradeciendo una vez más a su persona por haberse dado tiempo y por compartir en realidad esta conferencia. Ok. Bueno, hasta luego. Gracias a Hasta ustedes luego. también.